¿Has oído hablar del científico Luis Mochán, el cual ayudó a desenmascarar los fraudes de los detectores moleculares? Empecé a oír algo sobre Luis Mochán cuando tenía yo 16 años y estábamos en el mismo salón del bachillerato. Es mi amigo desde entonces y hasta el día de hoy. Hay una entrevista, una de las conversaciones que hice yo aquí en Arriba Desnudo. Tengo una larga conversación con Luis Mochán. Es un tipo brillante, es un tipo inteligentísimo. Y en el asunto de los detectores moleculares de México, esos horrorosos detectores que primero que nada había denunciado Andrés Tonini, pero nadie le hacía caso porque él es divulgador y escritor de ciencia ficción, no es científico, y cuando Andrés Tonini estaba desesperado porque estaban metiendo a la gente a la cárcel por los detectores moleculares, estaban haciendo una serie de barbaridades horrorosas el ejército con los inventados detectores moleculares que no detectan nada. Entonces yo le escribí a Luis Mochán, le dije, oye, te voy a poner en contacto con Andrés Tonini porque lo que está pasando es gravísimo y tú como científico, como uno de los físicos más respetados de México, pues puedes hacer algo. Y pudo hacerlo, le di una embarcada horrorosa, me lo ha perdonado afortunadamente, y puedes oír, y lo comenté con él en la larga entrevista, en la larga conversación, tuvimos una conversación de 1 hora, él, su esposa Graciela, fueron mis compañeros de escuela, recorrimos bosques, recorrimos ciudades, tratamos de aprender a pensar juntos. Luis, siempre, si hay una imagen que yo tengo de Luis Mochán, primero que nada su madre nos daba de comer, invitaba a 5 o 6 chicos a comer todos los días. Le encantaba tener la casa llena de adolescentes de pelos largos e ideas cortas. Yo no sé, era maravillosa su madre. Pero yo me acuerdo conduciendo su pequeño Datsun lleno de compañeros de escuela, y discutíamos algo súper sesudo, ¿se debe o no se debe dar limosna? Entonces lo analizábamos, no, se debe por esto, no se debe por esto otro. El mismo tipo de debates que seguimos teniendo hoy en día en Twitter y en todos lados. No tienen mucha solución. Y llegábamos a una conclusión. Y cuando todo se bajaba, Luis hacía así, se ponía el dedo en la boca y decía, vale, pero ¿qué pasa si? Y te planteaba una situación totalmente diferente que paraba de cabeza todo lo que habíamos dicho y que además tiraba nuestra conclusión a la basura. Y teníamos 17 años, 16, 17, 18 años. Ese es el recuerdo que yo tengo de Luis Mochán, uno de los tipos a los que más respeto y admiro yo por allí, por fin.